Hola amigos docentes, bienvenidos nuevamente a este espacio creado especialmente para quienes estamos viviendo, analizando y preparándonos para uno de los procesos que más expectativas está generando dentro del sistema educativo ecuatoriano: la evaluación de desempeño docente 2026. En nuestros episodios anteriores hemos comenzado a recorrer este nuevo modelo de evaluación. Hemos hablado de los saberes disciplinares, hemos hablado de la necesidad de prepararnos y también hemos hablado de los mitos y verdades que rodean este proceso. Pero hoy vamos a entrar directamente en uno de los contenidos que aparece dentro de los conocimientos pedagógicos y que, por su importancia, merece un episodio completo: las teorías del aprendizaje. Y aquí quiero hacer una advertencia desde el comienzo. Si estás preparándote para la EBDO 2026 y tu estrategia consiste en memorizar nombres de autores, definiciones y fechas para luego repetirlas mecánicamente, estás estudiando solamente una pequeña parte del problema. Porque el nuevo modelo plantea algo mucho más interesante. No se trata únicamente de saber qué es el conductismo. No se trata únicamente de definir el cognitivismo. No se trata únicamente de decir que el constructivismo coloca al estudiante en el centro. Y tampoco se trata de repetir que el conectivismo está relacionado con la era digital. La verdadera pregunta es: ¿puedes comprender estas teorías? ¿Puedes diferenciarlas? ¿Puedes reconocerlas cuando aparecen en una situación de aula? Y sobre todo, ¿puedes utilizarlas para tomar decisiones pedagógicas? Ese es el enfoque que quiero desarrollar contigo en este episodio. Así que, si eres docente fiscal y estás preparándote para la EBDO 2026, quédate hasta el final, porque vamos a convertir un tema que normalmente parece completamente teórico en algo práctico. Vamos a hablar de las situaciones reales que se nos presentan. Vamos a hablar de los estudiantes, vamos a hablar de clases y vamos a intentar responder una pregunta que puede marcar la diferencia. ¿Qué debería hacer un docente cuando quiere aplicar cada una de estas teorías? Comencemos. Antes de entrar en cada teoría, debemos entender que este contenido está dentro de la evaluación. Y aquí está la primera idea importante. Una teoría del aprendizaje no es simplemente una definición que aparece en un libro universitario. Una teoría representa una determinada manera de comprender cómo aprende una persona. Y si un docente comprende cómo se produce el aprendizaje, puede tomar mejores decisiones sobre cómo enseñar. Pensemos en algo muy sencillo. Imagine que tiene 30 estudiantes frente a usted. Usted tiene que enseñar un determinado contenido. Tiene que decidir qué actividad realizar, qué recurso utilizar, cómo organizar a los estudiantes, cómo explicar, cómo comprender si aprendieron, cómo retroalimentar y qué hacer cuando algunos estudiantes no alcanzan el aprendizaje esperado. Todas esas decisiones tienen detrás una determinada concepción sobre cómo aprendemos. Por eso, las teorías del aprendizaje no son un tema aislado, están relacionadas directamente con la práctica docente. Y esto es precisamente lo interesante del modelo. El documento señala que la integración de estas teorías buscan superar un enfoque limitado a memorizar tecnicismos pedagógicos. La intención es que el docente comprenda las particularidades de cada teoría y pueda aplicarlas en el diseño de experiencias de aprendizaje significativas y contextualizadas. Entonces, primera conclusión de este episodio: no estudie las teorías únicamente para definirlas. Estúdialas para reconocerlas, estúdialas para compararlas y estúdialas para aplicarlas. El modelo presenta 4 teorías: conductismo, cognitivismo, conectivismo y constructivismo.
Quiero que las recuerdes desde ahora con 4 palabras básicas o fundamentales. Conductismo, conducta. Cognitivismo, mente. Conectivismo, redes. Constructivismo, construcción. Repetimos y también podemos darle otra conceptualización. Conductismo, conducta. Cognitivismo, procesos mentales. Cognitivismo, redes y conexiones. Constructivismo, construcción del conocimiento. Esta asociación no reemplaza el estudio profundo, pero puede ayudarte a organizar mentalmente el contenido. Comencemos con el conductismo. El modelo explica que las teorías conductuales consideran el aprendizaje como un cambio en la conducta o en la forma de respuesta que se manifiesta ante factores ambientales. En esencia, el aprendizaje se entiende mediante asociaciones entre estímulos y respuestas. Ahora llevemos esto al aula. Imagine que usted está enseñando una conducta determinada. Por ejemplo, que los estudiantes respeten turnos para participar. Usted establece una regla clara. El estudiante cumple y recibe un refuerzo positivo. Puede ser reconocimiento verbal, puede ser una valoración, puede ser una consecuencia positiva previamente establecida. Aquí estamos utilizando elementos compatibles con una perspectiva conductual. Otro ejemplo. Un estudiante necesita desarrollar automatización en determinados procedimientos. El docente plantea ejercicios. El estudiante practica. Recibe retroalimentación. Corrige. Vuelve a practicar. Y poco a poco consolida una respuesta. Eso también puede incorporar elementos conductuales. Pero atención, aquí aparece uno de los errores que debemos evitar. No debemos pensar, conductismo es malo y tampoco constructivismo es bueno. La realidad educativa es mucho más compleja. Cada teoría permite comprender determinados procesos y el docente debe saber cuándo y cómo utilizar determinadas estrategias. Entonces, si en una pregunta de evaluación encontramos una situación donde existe una relación clara entre estímulo, respuesta, práctica, refuerzo o modificación observable de una conducta, debemos pensar conductismo. No porque todo aprendizaje sea conductual, sino porque esos elementos corresponden a esa perspectiva. Ahora pasemos al cognitivismo. Aquí cambia el enfoque. Ya no nos concentramos únicamente en la conducta observable. Nos interesa comprender los procesos mentales que intervienen en el aprendizaje. Atención, memoria, razonamiento, procesamiento de información, organización, codificación, almacenamiento, recuperación. Pensemos en un ejemplo. Un docente presenta un nuevo contenido, pero antes de comenzar, activa conocimientos previos. ¿Por qué? Porque el estudiante no llega vacío al aula. Ya posee información, experiencias, conceptos, recuerdos, ideas, y esos conocimientos previos pueden influir en la manera en que interpreta la nueva información. Entonces el docente organiza la información, la presenta de manera estructurada, establece relaciones, utiliza ejemplos, hace preguntas, solicita que el estudiante explique con sus propias palabras. Todo esto puede relacionarse con una perspectiva cognitivista. Ahora, imagine una pregunta de evaluación. Podría presentarnos una situación donde el docente intenta activar conocimientos previos, organizar información y favorecer procesos de comprensión y memoria. La clave no estaría en memorizar una definición. La clave estaría en reconocer el proceso. Y eso es justamente lo que debemos practicar. Ahora llegamos a una teoría especialmente interesante para nuestro tiempo: el conectivismo. El documento
lo presenta como una teoría de aprendizaje propia de la era digital. Aquí el conocimiento se construye mediante redes de información y colaboración mediadas por la tecnología. Pensemos en nuestra realidad actual. Un estudiante tiene una pregunta. ¿Qué hace? Probablemente busca información, consulta diferentes fuentes, observa un video, lee un artículo, pregunta a otra persona, utiliza una plataforma, consulta una herramienta de inteligencia artificial, participa en una comunidad digital, compara información y construye una respuesta. Ese entorno de aprendizaje es completamente diferente al modelo tradicional en el que toda la información estaba concentrada en el docente y en un libro. En el conectivismo adquieren importancia las conexiones, las redes, las fuentes, la actualización constante, la capacidad de localizar información, la capacidad de distinguir fuentes, la colaboración y la interacción con comunidades. Por eso, un docente que trabaja en un entorno digital debe preguntarse, ¿estoy enseñando solamente contenidos? ¿O estoy enseñando también a mis estudiantes a aprender a utilizar redes? Esta diferencia es fundamental, porque en el mundo actual no podemos pretender que un estudiante memorice toda la información existente. Necesitamos enseñarle también a encontrarla, a analizarla, relacionarla, evaluarla y utilizarla. Ahora analicemos el constructivismo. El documento plantea el constructivismo como una teoría en la cual el conocimiento no se transmite simplemente, sino que se construye activamente, mediante la interacción entre el sujeto y su entorno. El aprendizaje implica interpretar, reorganizar experiencias, generar significados y enfrentar situaciones que pueden producir conflictos cognitivos. Entonces, hagamos una comparación. En una clase tradicional, el docente podría decir, hoy les voy a explicar este concepto. Copien la definición. El estudiante escucha, copia, memoriza y posteriormente responde una pregunta. Ahora, pensemos en una situación constructivista. El docente plantea un problema. No entrega inmediatamente la respuesta. Permite que los estudiantes exploren, comparen, discutan, formulen hipótesis, se equivoquen, argumenten y construyan una explicación. Aquí el estudiante tiene un papel activo. Pero atención, constructivismo no significa que el docente desaparezca. Ese es otro mito. El docente continúa siendo fundamental. La diferencia está en su función. Ya no es simplemente quien transmite información. También diseña experiencias, formula preguntas, genera situaciones, acompaña, orienta, retroalimenta y ayuda al estudiante a reorganizar sus conocimientos. Quiero que hagamos un ejercicio. Imagine que tiene 4 aulas. En la primera, el docente establece una conducta esperada, proporcionada, práctica y utiliza refuerzos. ¿En qué teoría estaríamos pensando? Conductismo. Segunda aula. El docente activa conocimientos previos, organiza información y trabaja procesos de atención, memoria y razonamiento. ¿Qué teoría? Cognitivismo. Tercera aula. Los estudiantes utilizan diferentes fuentes digitales, participan en comunidades, conectan información y actualizan constantemente sus conocimientos. ¿Qué teoría? Exacto, conectivismo. Cuarta aula. El docente plantea una situación problemática. Permite que los estudiantes exploren, relacionen conocimientos previos, formulen explicaciones y construyan nuevos significados. ¿Qué teoría? Constructivismo. Si puedes identificar rápidamente estas 4 situaciones, ya estás comenzando a estudiar de una manera diferente. Ya no estás memorizando, estás comprendiendo.
Ahora nace una pregunta. ¿Puede un docente utilizar más de una teoría? Esto es fundamental de entender y aquí debemos evitar caer en una falsa oposición. En la práctica educativa, las estrategias pueden incorporar elementos de diferentes perspectivas. Un docente puede utilizar una actividad para desarrollar una conducta específica. Después puede activar conocimientos previos. Posteriormente, puede utilizar herramientas digitales. Y finalmente, puede plantear una situación donde los estudiantes construyan una explicación. La enseñanza real es compleja. No siempre podemos meter una clase completa dentro de una sola etiqueta. Y el propio modelo apunta hacia la capacidad de comprender las particularidades de cada teoría y aplicarlas efectivamente. Por eso, si encuentras una pregunta donde aparecen diferentes elementos pedagógicos, no intentes identificar una teoría solamente por una palabra. Lee toda la situación. Pregunta: ¿qué está haciendo el estudiante? ¿Qué está haciendo el docente? ¿Cómo se entiende el aprendizaje? ¿Qué proceso se quiere provocar? Y recién después selecciona la respuesta. Ahora vamos a lo práctico. Si mañana comenzaras a estudiar las teorías del aprendizaje, yo te recomendaría 5 pasos. Primero, aprende la idea central de cada teoría. Conductismo, conducta y relación, estímulo, respuesta. Cognitivismo, procesos mentales. Conectivismo, redes, información y conexiones. Constructivismo, construcción activa del conocimiento. Segundo, aprende a reconocerlas en situaciones de aula. No leas solamente definiciones, busca ejemplos. Tercero, compara las teorías. Pregúntate, ¿cómo entiende cada uno el aprendizaje? ¿Qué papel tiene el estudiante? ¿Qué papel tiene el docente? ¿Qué tipo de actividad sería coherente en cada perspectiva? Cuarto, practica con casos. Por ejemplo, un docente presenta un problema real y pide a los estudiantes que formulen hipótesis, contrasten información y construyan una situación. ¿Qué teoría estamos utilizando? Constructivismo. Otro, el docente proporciona ejercicios repetitivos y refuerzo inmediato para consolidar una respuesta. ¿Qué teoría estamos usando? Conductismo. El docente utiliza organizadores y activa conocimientos previos para facilitar la comprensión. Estamos hablando de cognitivismo. Otro, los estudiantes utilizan comunidades digitales y diversas fuentes para construir y actualizar su conocimiento. Nos referimos a conectivismo. Quinto, no estudies únicamente la teoría. Relaciona la teoría con la práctica. Ese es probablemente uno de los consejos más importantes de todo este episodio. El documento establece que para la dimensión de saberes disciplinares se utilizará una prueba de base estructurada. También señala que los saberes disciplinares en la operacionalización cognitiva presentada consideran los niveles de recuperación y comprensión y que la prueba de base estructurada se utiliza para esta dimensión. Por lo tanto, no debemos asumir que una pregunta será exactamente de una determinada forma, pero sí podemos prepararnos inteligentemente. Por ejemplo, debemos estar preparados para reconocer conceptos, comprender diferencias, relacionar situaciones con teorías, interpretar ejemplos pedagógicos y seleccionar la alternativa que mejor corresponda con la situación presentada. Por eso recomiendo algo muy sencillo. Cuando estudies una teoría, hazte siempre estas 4 preguntas. ¿Qué entiende esta teoría por aprendizaje? ¿Qué papel tiene el estudiante? ¿Qué papel tiene el docente?
¿qué actividad de aula podría representar esta teoría? Si puedes responder esas 4 preguntas, ya no estás estudiando solamente para una prueba, estás desarrollando comprensión pedagógica. Hay un error que puede perjudicar seriamente nuestra preparación, y es estudiar las teorías como si fueran 4 cajas, completamente separadas. Conductismo esto, cognitivismo esto, constructivismo esto, conectivismo esto y nada más. No. Debemos comprender las diferencias, pero también entender que la práctica educativa es compleja. El docente toma decisiones dependiendo de los objetivos, del contexto, de los estudiantes, del contenido, de los recursos disponibles y de la experiencia de aprendizaje que quiere generar. Por eso, el verdadero dominio pedagógico no consiste en decir yo soy constructivista. La pregunta más importante es, ¿qué decisión pedagógica es adecuada para esta situación concreta y por qué? Ese cambio de mentalidad es fundamental. Quiero dejarte una pequeña herramienta mental. Imagina 4 palabras: conducta, mente, red, construcción. Pero no te quedes solamente con las palabras, amplíalas. Y llegamos al final de este episodio. Hoy hablamos de 4 teorías: conductismo, cognitivismo, conectivismo, constructivismo. Pero en realidad hablamos de algo mucho más importante. Hablamos de cómo entender el aprendizaje, porque detrás de cada actividad que hacemos en el aula existe una determinada concepción sobre cómo aprende un estudiante. Cuando hacemos repetir, cuando hacemos recordar, cuando hacemos investigar, cuando hacemos experimentar, cuando hacemos discutir, cuando hacemos construir, cuando hacemos conectar información, estamos tomando decisiones pedagógicas. Y esas decisiones importan. Por eso, la EBDO 2026 no debería llevarnos únicamente a preguntar ¿qué respuesta debo memorizar? Debería llevarnos a preguntarnos ¿por qué estoy enseñando de esta manera? ¿Qué quiero que ocurra en la mente de mis estudiantes? ¿Qué experiencia estoy diseñando? ¿Qué teoría o enfoque sustenta mi decisión? Y quizás esa sea una de las grandes oportunidades que puede dejarnos este proceso. Amigos docentes, si llegaron hasta aquí, quiero felicitarles, porque dedicar tiempo a comprender las teorías del aprendizaje significa que están dando un paso más allá de la simple memorización. Ahora quiero pedirles algo. Escriban en los comentarios y díganme cuáles de las 4 teorías consideran más difícil de comprender. Voy a utilizar esas respuestas para preparar los próximos contenidos de esta serie. Y si te estás preparando para la EBDO 2026, suscríbete al canal, porque este espacio no solamente busca decirte qué estudiar, queremos ayudarte a entender qué estás estudiando. En el próximo episodio continuaremos avanzando por los conocimientos pedagógicos y hablaremos de un tema que también aparece dentro de los saberes disciplinares: el diseño universal para el aprendizaje. Hasta entonces, no estudies solamente para aprobar. Estudia para comprender, porque un docente que comprende lo que hace, enseña de una manera diferente. Hasta la próxima.